Hola a todos, futuros maestros del inglés. Estoy súper emocionada de comenzar esta lección tan importante. Hoy vamos a desentrañar el misterio de cómo hacer preguntas en inglés. ¿Por qué es tan crucial? Porque preguntar es la llave para comunicarnos, aprender y conectar. Nos permite obtener información, profundizar en conversaciones y, en definitiva, explorar el mundo. Verán que el inglés tiene una estructura muy particular para las preguntas, pero no se asusten, es muy lógica y divertida de aprender. Así que prepárense para transformar sus oraciones afirmativas en poderosas interrogativas. Empezamos con las preguntas de sí o no, las más sencillas. Estas preguntas son geniales porque solo necesitan una respuesta corta y directa. Su característica principal es que siempre comienzan con un verbo auxiliar. Es como una llave que abre la pregunta. La estructura es clara. Verbo auxiliar, luego el sujeto, después el verbo principal y finalmente el complemento, todo seguido por el signo de interrogación. Los auxiliares más comunes que usaremos son do y does para el presente simple, be como am, is o are para descripciones o acciones continuas, have o has para el presente perfecto y, por supuesto, los verbos modales como can, will o should. Practiquemos algunos ejemplos ahora mismo. Ahora subimos de nivel con las WH questions, cuando una simple respuesta de sí o no es suficiente y necesitamos saber más, estas son nuestras aliadas. Las WH questions están diseñadas para obtener información específica y detallada. Su estructura es similar a las preguntas de sí-no, pero con una pequeña y poderosa adición, una WH word al principio. Estas palabras son como detectives que buscan pistas. Tenemos what para cosas o acciones, where para lugares, when para el tiempo, who para personas, why para razones y how para la manera o condición. La WH word es siempre la primera en la fila, marcando la pauta de lo que queremos saber. Vamos a profundizar en algunas de las WH words más comunes, empezando con un trío fundamental. Primero, tenemos what, que significa qué o cuál. La usamos para preguntar sobre cosas, acciones, ideas o para pedir información general. Por ejemplo, what is your name? O what are you doing? Luego está where, que significa dónde. Esta la usamos cuando queremos saber la ubicación de algo o alguien, como en Where do you live? O Where is the book? Y finalmente, when, que se traduce como cuándo. Con ella, preguntamos sobre el tiempo, una fecha o un momento específico, como When is your birthday? O When did you arrive? Dominar el propósito de cada una te dará mucha fluidez. Continuamos con la segunda parte de nuestras WH words esenciales. Who significa quién y la usamos exclusivamente para referirnos a personas. Es importante notar que puede funcionar como el sujeto de la oración, como en Who is coming, o como el objeto, como en Who did you see? Luego tenemos why, que significa por qué. Esta palabra es tu mejor aliada para preguntar sobre razones o motivos, y la respuesta esperada generalmente comienza con because. Por ejemplo, Why are you sad? Finalmente, llegamos a how, que significa cómo. How es increíblemente versátil. La usamos para preguntar sobre la manera, la condición, un método y, en combinación con adjetivos como much o many, para cantidades. Por ejemplo, how are you? O how do you get there? Dominar estas palabras te abrirá un mundo de posibilidades en tus conversaciones. Ahora abordemos una distinción crucial que a menudo causa confusión: las preguntas de sujeto versus las preguntas de objeto. Esto es especialmente relevante cuando usamos who y what. En las preguntas de sujeto, preguntamos directamente por quién o qué realiza la acción. Aquí, la WH word es el sujeto, y lo más importante es que no necesitamos un verbo auxiliar como do o does. La estructura es muy parecida a una afirmación. Por ejemplo, Who wrote that book? En cambio, en las preguntas de objeto, preguntamos por quién o qué recibe la acción. En este caso, sí necesitamos el verbo auxiliar y seguimos la estructura clásica de WH word, auxiliar, sujeto, verbo. Un ejemplo sería Who did you meet?
Entender esta diferencia te ayudará a formular preguntas mucho más precisas y naturales. Pasamos ahora a las tag questions, también conocidas como preguntas de etiqueta. Son esas pequeñas preguntas que añadimos al final de una oración para confirmar información o para buscar el acuerdo de nuestro interlocutor. La regla de oro es que la tag siempre será lo opuesto al enunciado principal. Si el enunciado es positivo, la tag será negativa. Por ejemplo, "You are happy, aren't you?" Y si el enunciado es negativo, la tag será positiva, como en "She isn't here, is she?". La clave es identificar el verbo auxiliar o el verbo to be de la oración principal y repetirlo en la tag, pero cambiando su polaridad. Son súper comunes en el inglés conversacional y te harán sonar mucho más natural. Ahora, si quieres sonar aún más educado y sofisticado, las indirect questions son para ti. Son una forma más formal y cortés de hacer preguntas. La magia aquí radica en que comienzan con una frase introductoria de cortesía, como "Could you tell me?" o "Do you know?". Y lo crucial es que, después de esa frase, la pregunta adopta la estructura de una oración afirmativa, no la de una pregunta directa. Es decir, el sujeto va antes del verbo y no usamos auxiliares como do, does. Por ejemplo, en lugar de "Where is the bank?", diríamos "Could you tell me where the bank is?". Para preguntas de sí o no, usamos if o whether después de la frase introductoria. Dominar las preguntas indirectas realmente eleva tu nivel de inglés. Muy bien, es hora de practicar. Aquí tenemos un pequeño reto para consolidar todo lo que hemos aprendido hoy. Les voy a dar algunas afirmaciones y quiero que intenten transformarlas en diferentes tipos de preguntas. Primero, para la afirmación "She speaks 3 languages", piensen en una pregunta de sí o no y luego en una pregunta WH para averiguar 3 languages. Después, con "They went to the beach yesterday", conviértanla en una pregunta de sí o no y una WH para yesterday. Para "He is a doctor", formen una tag question. Y finalmente, para "The train leaves at 7 p.m., usen una pregunta indirecta comenzando con "Do you know?". Tómense su tiempo, analicen y estoy segura de que lo harán genial. ¡Wow! ¡Qué lección tan productiva hemos tenido hoy! Muchísimas felicidades por su esfuerzo y por haber llegado hasta aquí. Hoy hemos explorado a fondo el arte de formular preguntas en inglés. Desde las básicas preguntas de sí o no con auxiliares, pasando por las informativas WH questions, hasta la sutil pero importante diferencia entre preguntas de sujeto y objeto. También aprendimos a usar las ingeniosas tag questions para confirmar información y las elegantes indirect questions para sonar más educados. Recuerden que la clave para dominar esto es la práctica constante. Sigan preguntando, sigan aprendiendo y sobre todo sigan explorando este fascinante idioma. Nos vemos en nuestra próxima aventura de aprendizaje.